Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal de la serie Entrenamiento para Programadores. Vamos a comenzar este tercer reto de la serie, pero déjame recordarte cuáles son las pautas o la motivación de esta serie de vídeos. Este vídeo tiene como propósito entrenar habilidades de programación y practicar la lógica de programación de problemas de dificultad variable. En cada uno de estos vídeos resolveremos un problema utilizando, en nuestro caso, el lenguaje de programación Lazarus Free Pascal, pero tú puedes resolverlo con el lenguaje de programación de tu preferencia. Si te interesa este tipo de vídeos, pues te recomiendo que te suscribas porque subiremos un vídeo o dos semanalmente. Bien, pues sin más, vamos a ver cuál es el reto del vídeo de hoy. Bien, pues en este tercer reto de dificultad fácil o fácil media, volvemos a los términos de la sucesión de Fibonacci. En el anterior vídeo habíamos visto qué era la sucesión de Fibonacci, cómo se calculaban los términos y habíamos desarrollado una pequeña aplicación para calcular los n primeros términos de la sucesión de Fibonacci. Pero en este reto vamos a proponer o pedimos crear una función recursiva que devuelva el término n de la sucesión de Fibonacci. La verdad es que al decir función recursiva suena a que la solución va a ser mucho más difícil, pero ya vais a ver que nada que ver, va a ser muchísimo más fácil y muchísimo más rápida la solución. Mirad, un pequeño recordatorio para los que no hayáis visto el vídeo anterior. Recordaros que la sucesión de Fibonacci es una secuencia de números cuyos dos primeros términos son el 0 y el 1 y cada uno de los siguientes términos se va calculando en base a la suma de los dos anteriores. Si los dos primeros son el 0 y el 1, pues el siguiente sería la suma de los dos anteriores, 0 más 1, 1, 1 más 1, 2, y así con todos los términos, cada uno de los términos se va calculando en base a la suma de los dos anteriores. En este pequeño esquema o en este pequeño gráfico, bueno, habíamos propuesto un par de métodos de resolución para el problema del reto del otro vídeo, pero en este el reto, bueno, tiene una naturaleza distinta y lo vamos a calcular de otra manera. Fijaos. Mirad, para los que no conozcáis el término de recursividad en programación, deciros que, bueno, la recursividad es un mecanismo que se utiliza en programación, el cual nos va a permitir calcular soluciones parciales y combinarlas finalmente para hallar el resultado final. Dicho así, puede parecer un poco complejo, pero os voy a explicar la resolución de este reto a través de un algoritmo recursivo y vais a ver cómo es muy sencillo. Mirad, tengo creado ya un pequeño formulario, igual que en el vídeo anterior, pero como habíamos indicado, en este caso no vamos a calcular la secuencia de los n primeros números, sino que vamos a calcular un término, que es el término que indiquemos en esta caja. Bien, lo primero que vamos a hacer, vamos a borrar esto, que es lo que habíamos desarrollado en el vídeo anterior, y vamos a crear una función que se llame Fibonacci. Form1.Fibonacci y termino. Esto lo voy a registrar aquí arriba. Fibonacci. Bien, esto evidentemente tiene que devolver un valor. Bien, nosotros lo que vamos a hacer es, cuando nosotros hagamos clic aquí, vamos a hacer que el panel1.caption devuelva el resultado de la función Fibonacci del término que nos indique la caja. La caja es esta caja. Bien, entonces nos va a devolver ese valor. Lo vamos a calcular, o sea, vamos a devolver la cadena de caracteres para poder asignarlo al caption del panel. Bien, y lo que nos queda, pues lo más importante, que es calcular el valor que debe devolver la función Fibonacci.
devuelve el término indicado en su argumento para la sucesión de Fibonacci. Mirad, hemos dicho que la sucesión de Fibonacci, el primer término es el 0 y el siguiente es el 1. Dos primeros términos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que si término es igual a 1, lo voy a hacer con un case mejor. Case término of si término es igual a 1, entonces Fibonacci vale 0. Es decir, si pedimos que nos devuelva el primer término es 0. Lo tenemos resuelto. Este caso lo tenemos resuelto. Si decimos en el argumento que nos devuelva el segundo término, también lo conocemos, que es el valor 1. Pero ¿qué ocurre si pedimos un término que no es el primero ni el segundo? Bien, pues muy fácil. Devolveríamos Fibonacci, término menos 1, más término más Fibonacci, término menos 2. Es decir, si nosotros hacemos una llamada a la función Fibonacci con un término, con un valor de término, en el caso de que el término sea el 1, vamos a devolver directamente el valor 0. Si el término que pedimos es el segundo término, el valor de la sucesión de Fibonacci para el segundo término sería el valor 1. Pero en el caso de que sea otro valor del término que solicitemos, el tercero, el cuarto, y así sucesivamente, lo que haremos es que la función de Fibonacci va a devolver la suma de la llamada recursiva, es decir, aquí estamos llamando dentro de la función Fibonacci, estamos llamando a la función Fibonacci. ¿De qué manera? Pues le estamos diciendo que en el caso de que el término sea el tercero o sucesivos, vamos a llamar de manera recursiva a la función para que nos calcule el valor de término menos 1 y término menos 2. Esto generará, como digo, una llamada recursiva, una llamada a sí mismo, que tendrá que resolverse independientemente para término menos 1 y término menos 2, de tal manera que estas llamadas a su vez pueden generar nuevas llamadas a la función Fibonacci. Nos hemos asegurado que estas llamadas en algún momento se detendrán, no continuarán indefinidamente, porque si no podríamos generar errores en la ejecución. Pero en este caso tenemos los valores de término del cálculo de la función, que serían los términos 1 y 2, y así nos garantizamos que la función tenga valores de finalización. Bien, pues en un principio, con estas líneas de código, de hecho esto sobraría y esto también, lo podemos poner así. Con estas pocas líneas de código, en un principio tendríamos resuelta la función. Vamos a comprobarlo. Vamos a pedir el primer término, que es el 0. El siguiente sería el 1. El tercer término también nos tendría que devolver un 1. El cuarto término sería la suma de los dos anteriores, que sería el 2. El siguiente sería el 3. El siguiente el 5. El 8. El siguiente sería el 13. Y podemos calcular, por ejemplo, el término 25, que entiendo que será ese. Y vamos a calcular, por ejemplo, el término 20, que sería el 4181. Bien, pues hasta este punto el reto estaría resuelto, pero quiero indicaros antes de nada y antes de terminar el vídeo, que aunque este tipo de soluciones de la recursividad en programación son, bueno, pues muy elegantes y en muchas ocasiones es tentador utilizar algoritmos recursivos para solucionar problemas, este tipo de algoritmos también tienen sus problemas. Y bueno, no vamos a entrar en profundidad a estudiar la problemática que pueden tener los algoritmos recursivos, pero indicar que, por ejemplo, pues para calcular
término menos 1, implícitamente se estaría calculando término menos 2. O sea, quiere decir que en estas dos llamadas van a haber términos que se calculen repetidamente al menos en dos ocasiones. Con lo cual, bueno, pues estaríamos desperdiciando una serie de recursos de computación y también recursos de memoria. Pero bueno, eso lo veremos en otro vídeo porque en este tipo de vídeos no corresponde estudiar este tipo de casos. Bien, pues hasta aquí el vídeo, nada más. Nos vemos en el siguiente reto. Un saludo.